Bienvenidos a nuestros encuentros Conecta. Hoy damos la bienvenida a Antonio León. Y Antonio, quiero agradecerte por este espacio a Encuentros Connect. Antonio es profesor de biotecnología agrícola de la USFQ. Entonces, bienvenido. La idea del espacio, Antonio, es básicamente que tú nos cuentes qué es un biotecnólogo. ¿Qué hace concretamente un biotecnólogo? Eh, Gracias, Verónica, gracias por la invitación. Bueno, primero definamos la biotecnología antes de hacer la definición de un biotecnólogo, ¿no? Y las funciones de un biotecnólogo. La biotecnología no es más que el uso de los microorganismos o organismos vivos para el beneficio del hombre. También puede ser los productos de estos microorganismos o productos de estos organismos vivos para el beneficio del hombre. Entonces, en este caso, el concepto amplio de la biotecnología lleva a muchos aspectos del beneficio para el ser humano, ya sea en aspecto alimenticio, aspecto farmacéutico, aspecto bioquímico, etcétera, en diferentes áreas, área agrícola, por supuesto, en la que estamos también vinculados. Y ejemplos de estos llevan, por ejemplo, en la industria de alimentos. O sea, el ejemplo biotecnológico más tradicional es la elaboración de cerveza, donde utilizamos un microorganismo que es la levadura, para fermentar y obtener así alcohol, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo que nunca se van a olvidar los estudiantes de que la biotecnología está vinculada también a estos procesos, eh, utilizando justo el microorganismo, el producto de este microorganismo en beneficio del hombre. Lo mismo producción de queso, producción de pan, entonces se utiliza organismos o los productos de estos para el beneficio del hombre. Entonces esos son los biotecnología tradicional, ¿no? Que lo tiene desde hace 4.000, 6.000 años antes de Cristo, o sea, ya en Egipto, en China se desarrollaron muchos de estos procesos. Pero claro, ahora la biotecnología da lugar a un proceso más avanzado, digamos así. Ya hemos pasado de la biotecnología tradicional a la biotecnología moderna, donde el biotecnólogo ya no solo utiliza los microorganismos o los organismos intactos, sino que los modifica genéticamente y hace mejoras sobre estos. No solo en la genética de estos microorganismos y organismos, como plantas, ¿no es cierto? Sino que también utiliza los procesos de estos, ¿no? Uno de los temas que en agricultura álgidos, ¿cierto? O que se lleva a la biotecnología moderna, es el uso del mejoramiento genético de plantas, por ejemplo. Y en el mejoramiento genético de plantas se puede utilizar la genética y el mejoramiento genético, cambios de los fenotipos, o sea, las características de expresión de producción para poder mejorar estos procesos productivos, ¿no? Y se lo hace con técnicas tradicionales y técnicas modernas, técnicas de ADN, por ejemplo. Entonces, un biotecnólogo en sí se resume a alguien que utiliza herramientas de biotecnología, herramientas tanto tradicionales como modernas, en donde algo o induce a la producción de algo utilizando un ser vivo. Y ahí te pregunto, por ejemplo, esto es, digamos, una diferente camino de carrera, por ejemplo, a la ingeniería agrícola, es decir, ¿quién debería escoger biotecnología y quién debería escoger ingeniería agrícola? ¿Dónde estaría la diferencia ahí? Ya, bueno, hay varias diferencias marcadas ahí. Claro que la base de las dos carreras son la biología, la química, ¿no es cierto? Los intereses básicos, pero la ingeniería agronómica estaría más dedicada a la producción de cultivos. O sea, cómo yo produzco tomates, maíz, y los proceso también, ¿no? Los vendo, tiene que estar cerrado el círculo. Y más la parte de producción, el suelo, la nutrición del vegetal, el manejo de plagas, de enfermedades, eso es la parte agrícola. Ya. Por otro lado, la biotecnología, por ejemplo, agrícola, se dedica, por ejemplo, en esto del mejoramiento genético, al mejoramiento de las variedades, al mejoramiento de los genotipos y fenotipos utilizados para producir mejor.
El biotecnólogo en este caso, si está mejorando genéticamente esta planta, no se involucra tanto en el manejo de la nutrición, en el manejo de plagas y enfermedades, etcétera, sino ve cómo yo mejoro esta variedad en general para que produzca más y en mejores condiciones y también frente al cambio climático, porque como vamos inmersos en todo este contexto, tenemos que ver las amenazas del cambio climático y los biotecnólogos pueden inducir a cambios drásticos en estos genotipos, en estas plantas o animales que pueden mejorarlos genéticamente. ¿Y cuál consideras tú que, por ejemplo, es la perspectiva laboral en el Ecuador para un biotecnólogo? O sea, ¿realmente está creciendo la industria? ¿Cómo lo ves tú? Aquí tengo que ser, Agrícola particularmente, ¿no? sí, sí, aquí tengo que ser sincero. Hay varias universidades que ofrecen la carrera de biotecnología y perfecto, ¿no es cierto? Yo he trabajado en dos de esas y tenemos varios estudiantes, ¿no es cierto? Muchos estudiantes interesados en biotecnología, porque la biotecnología es la aplicación de la biología y la química. O sea, si quieres estudiar biología, bueno, puedes ser biólogo, pero estudias los mecanismos biológicos, etcétera, pero la biotecnología te da la particularidad de aplicar esos conceptos y esos mecanismos hacia el beneficio del hombre, ¿cierto? Entonces, la biotecnología eso es lo hermoso y ella llama a muchos estudiantes a que sigan esa carrera. Lamentablemente, el aspecto laboral aquí en el Ecuador es limitado. No hay muchas empresas de biotecnología en el Ecuador y claro, eso da no solo un riesgo porque en comenzar a aplicar cuando piensas tener un trabajo, pero da una oportunidad también, porque yo veo que la biotecnología, como no hay aquí en el Ecuador tan sólida como se esperaría, necesitamos emprender en ese sentido. O sea, si te gusta emprender o formar parte de estos emprendimientos, se podrían hacer, ya sea en mejoramiento genético, que hay algunas empresas aquí que lo hacen, pero son contadas con una mano, ¿cierto? Dedos de una mano. Entonces, bueno, y otras empresas vinculadas con producción de microorganismos benéficos, ¿no es cierto?, para el control de plagas y enfermedades, que también son contadas con las manos, las empresas que hay. Otros emprendimientos tipo producción de enzimas, producción de insumos para la industria, que todo eso se importa, no hay aquí. La mayoría de la biotecnología es importada, o sea, productos biotecnológicos son importados. Por eso que aquí no existe una industria fuerte y habiendo posibilidades para ello, ¿no? Entonces, hay que ser muy sinceros, la carrera es hermosa. Es más, yo comencé mi formación siendo ingeniero agrónomo, trabajando en la parte agrícola, y me interesó mucho la biotecnología. Y claro, luego estudié para biotecnólogo vegetal, pero en vista de la realidad que veo con mis estudiantes, ¿no es cierto? Las posibilidades de carrera no son más que buscar un trabajo es bien limitado, es bien competitivo. Más bien lo que hay que hacer es emprender, buscar empresas y oportunidades para poder hacerlo aquí. La otra opción que están tomando mis estudiantes es salir. Y claro, ha habido una gran, digamos, oportunidad porque la formación que damos da oportunidades a que buenos estudiantes sean buenos investigadores y trabajen en muy buenas empresas a nivel mundial. Esa es la otra perspectiva, ¿no? En ese Buscamos. sentido, digamos, desde la perspectiva de quien le apasiona esto y quiere emprender, el problema de emprender dentro de esto es quizá que tienes que estar, que es una inversión muy fuerte para tener un laboratorio de biotecnología, tienes que estar vinculado, por ejemplo, como en tu caso, a lo que es la investigación a través de la universidad por los costos. ¿Qué crees que hace que no haya esto en el Ecuador cuando de alguna manera la parte florícola está tan desarrollada? Y tú me dices que hay muchas aplicaciones dentro de la industria alimenticia que también nosotros exportamos mucho, que el brócoli, que el aguacate, etcétera. ¿Qué es lo que hace que no se emprenda en Ecuador en esto? Claro. Una, como lo has mencionado, son los costos asociados a esta industrias, ¿no? Requieren una inversión importante. Pero yo creo que más es el tema de
Los resultados que se obtienen son de mediano y largo plazo, no son resultados inmediatos. O sea, si tú quieres obtener una variedad vegetal mejorada, tú tienes que esperar de 8 a 10 años para obtener una variedad. Porque el proceso en sí de mejoramiento genético y de registro y de validación demora de esos procesos. Entonces, deseamos más bien no desmotivar a los estudiantes, pero eso es decirles cómo es la realidad de todo esto. Las limitantes muchas veces, aparte de la inversión, que sí es una inversión importante, es los procesos largos que demora el mejoramiento. Pero claro, en mejoramiento genético, luego ya es mejorado y obtienes tu registro y tu variedad, eres único con esa variedad y claro, tienes una retribución económica también por el cobro de regalías o el cobro del derecho de uso de esas variedades, en sentido de que vas a recuperar esa inversión de 8 o 10 años que has realizado toda esa investigación. Pero claro, muchas empresas no están dispuestas a hacer eso, en miras de que no le invierten 8 años en sin obtener nada, cuando comienzan, cuando inician. Ya luego las empresas consolidadas ya van por mucho tiempo, ¿no? Y claro, yo te comento, yo también tengo una empresa, aparte de ser investigador aquí en la universidad. Eso justamente quería que nos cuentes, era la siguiente pregunta. Sí, o sea, yo también me gusta emprender, ¿no es cierto? Y hace 10 años yo comencé de producción de microorganismos benéficos, ¿no? Tanto para promover el crecimiento de las plantas para que crezcan mejor, para protegerles contra patógenos, contra plagas, etc. Y claro, comenzamos con muy poca inversión, o sea, comenzamos con muy poca inversión y íbamos creciendo poco a poco. Entonces, yo creo que también hay que encontrar los nichos de mercado a los cuales no necesitas unas inversiones grandes, no necesitas millones para poder invertir, sino también tenemos que encontrar nichos de mercado en los cuales podemos empezar de poco, tal vez unos cientos al inicio, y luego ir capitalizando eso para ir creciendo ya en una empresa sólida. Y, por ejemplo, de tu empresa, de la parte, digamos, de emprendimiento tuyo, ¿tienes un laboratorio en una hacienda? ¿Cómo es el día a día de alguien que tiene un emprendimiento en biotecnología? No lo visualizo, es decir, ¿es una hacienda? ¿Es un laboratorio? ¿Cómo es? Ya. Básicamente necesitamos un laboratorio de producción, un laboratorio de insumos. Entonces, lo que nosotros hacemos, creamos unos módulos de laboratorio, donde tenemos equipos, ¿no es cierto? Incubadoras, autoclaves, cámara de flujo laminar, o sea, realmente comprar los equipos necesarios para hacer esta producción y las adecuaciones necesarias. Entonces, no es en un lugar remoto, es aquí cerca de Cumbayá, es en Tumbaco. Tenemos una pequeña biofábrica donde producimos estos microorganismos y eso sí se los distribuye los microorganismos ya formulados a las diferentes florícolas, bananeras, palmeras, etc. Entonces ese es el emprendimiento que tengo y yo durante estos 10 años he aprendido muchísimo, ¿no es cierto? No solo en la parte de ciencia y desarrollo, sino en la parte también de negocio, que eso es importante, que hay que vincular, por eso digo que la biotecnología no tiene que solo ser estrictamente, tal vez pensando en que me contrate a alguien o esperar desarrollarme toda mi vida en un área de la biotecnología, sino también tal vez buscar emprender, buscar ese nicho. Y ya les digo, con pocos hemos podido lograr que la empresa crezca y sea número uno en producir estos microorganismos benéficos aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, creo que la biotecnología es bastante amplia, entonces hay que buscarlo, como te digo, en la industria. Hay ciertas enzimas que se importan, eso se podría producir aquí y hay las metodologías, entonces la cosa es ponerle corazón y ganas. Yo creo que el emprendimiento tendría que ir de primera mano en esta área y desarrollar cosas. Ya te digo, contratar, hay empresas muy limitadas y ya biotecnólogos hay siguiendo esos puestos, hay un sinnúmero de profesionales en esta área. Y ya conociendo, digamos, desde tu perspectiva tal cual, de docente y también como de emprendedor, ¿cuáles son las características de la persona que le va bien en esta industria? O sea, ¿cuál es el perfil que tú dirías es la persona ideal para entrar dentro del campo de la biotecnología?
Básicamente constancia y mucha dedicación y pasión a la investigación. Aquí la investigación y la constancia priman. Alguien que es biotecnólogo, ¿no es cierto? Le gusta mucho la parte de descubrir nuevas cosas, desarrollar nuevas cosas, aplicar nuevas cosas, adaptar cosas. Es perfecto, ¿no es cierto? Y así, y si en eso puedes crear un negocio al lado, ¿no es cierto? Yo creo que el éxito está en todos esos componentes. Tener esa curiosidad para investigar y ser constante en lo que haces. ¿Qué te habría gustado saber antes de entrar a este sector? Eh, Me hubiera gustado seguir biotecnología. Directamente. Claro, directamente, porque yo estudié agronomía, ¿no? Entonces, claro, yo tuve que, cuando fui a estudiar en Holanda, hice mi maestría en la Universidad de Wageningen en Holanda y luego el doctorado en la Universidad de Utrecht, también en Holanda. Me tocó adaptarme a los nuevos conceptos, del nuevo pensum de estudios, porque me gustó esta carrera. Y sí fue duro, pero claro, se puede. Pero me hubiera gustado tener desde un inicio las bases sólidas de ser un biotecnólogo. En mi tiempo no había esa carrera aquí en la universidad. Ya. Y, por ejemplo, ¿qué te ha resultado difícil, complejo, que no esperabas de justamente el mundo de la biotecnología? Que no lo Ujú. anticipé, digamos. Creo que mucho de el mundo científico, adaptarlo al mundo aplicado, al mundo real. Es algo que se trabaja mucho en la parte de investigación, en la parte de académica, pero hay que adaptar esas cosas a conceptos reales y aplicados. Y eso, por ejemplo, coges un artículo científico y claro, tratar de adaptar ese artículo científico a la realidad del Ecuador y adaptarlo a tus circunstancias, etcétera, muchas veces es imposible. Eh, y claro, esos dos mundos tal vez no dan las bases, pero no se llevan muy bien. Hay que trabajar mucho cada cuando eres biotecnólogo. Tienes que hacer, y tienes que funcionar y tienes que trabajar. Y claro, a veces la investigación da lugar a que se estudien los mecanismos y sea muy teórico, digamos así, pero del teórico al práctico hay una brecha muy grande. Yo creo que ser un biotecnólogo práctico, en donde se aplique las cosas, donde funcionen las cosas, eso ha costado. Eso sí, me ha costado. Uno puede estudiar en los libros, pero del libro al realmente tenerlo en tus manos, hay una gran diferencia. Y, por ejemplo, ahí, en ese sentido, ¿es una actividad que haces solo? ¿Es en equipo? ¿Cómo se desarrolla toda esta investigación? ¿Es principalmente algo autónomo tuyo o necesariamente trabajas con varios biotecnólogos en el desarrollo de algo? ¿Puedes Ya, manejarlo solo dentro de una investigación o es colectiva? ¿Cómo funcionan estas investigaciones? ya. Bueno, cuando eres investigador, generalmente se te asigna, cuando eres junior, digamos así, y estás iniciando, se te asigna un tema específico y una actividad específica y un producto específico. Entonces, no se trabaja mucho en colaboración, tal vez en colaboración de algunas actividades, pero tú eres responsable de ese producto o de ese servicio o lo que estés desarrollando como biotecnólogo cuando eres junior. Pero luego ya que vas avanzando, ya eres senior o un PI, ya ahí sí tienes mucho de trabajo colaborativo con otros laboratorios y con otros investigadores. Entonces, así hay separación digamos, de actividades para poder reforzar ese conocimiento o ese producto que estamos desarrollando. Entonces, si quieres, te gustas, eres tímido, ¿cierto? Y quieres hacer tu cosa independiente, más bien la biotecnología sí se da porque te dan actividades exclusivas y puedes trabajar sin relación a otros, pero claro, si es que ya quieres tener relación con otros investigadores y otros trabajos colaborativos, también te da esa posibilidad. Si es que ya el proyecto lo delimita. O sea, se puede dar de las dos cosas. Generalmente al final de toda tu carrera de biotecnología, de ley tienes que colaborar, de ley tienes que salir. Es una carrera que te da muchas posibilidades de viajar,
porque claro, como la biotecnología en el Ecuador es incipiente, toca viajar de ley. Entonces, yo cada año salgo 2 meses a recorrer los laboratorios de Europa, Estados Unidos, etcétera, para ver qué hay de nuevo y poder ir a la vanguardia de lo que está saliendo de investigación en ese momento. Entonces, es una posibilidad y presentar los trabajos de investigación que hacemos y hacer todo ese trabajo de networking que necesitas para poder estar al día en este negocio. En ese sentido, digamos, ¿los viajes tú crees que son producto de este emprendimiento o están relacionados a la universidad? O Son sea, de ¿o las es una dos. mezcla en realidad de esas dos cosas? Son de las dos porque de la investigación o del conocimiento o del producto generado, te hacen investigaciones, te hacen invitaciones, perdón. Entonces, te hacen invitaciones y dicen, bueno, oye, ¿por qué no nos vienes a dar una charla de este tema en específico? Te pagamos hotel, te pagamos pasaje, te pagamos esto. Por favor, danos te ha dado oportunidad de viajar mucho y conocer mucho y interactuar con otras gentes y otros países y ver qué se está desarrollando en otras latitudes. Y Entonces, ahí te pregunto también una consulta en relación a flores, que de alguna manera yo llegué a ti gracias a un florícola que reconoció tu trabajo como los mejores del país. Y el Ecuador en el tema rosas es hoy en día, sin duda, muy reconocido su calidad. Y parte de estas variedades han sido de alguna manera desarrolladas a través de ustedes, ¿no? O sea, de tu trabajo particular. ¿Qué ha sido lo más lindo que has vivido a través de esos procesos, digamos, de mejoramiento dentro del mundo de las rosas, que también es una cosa de alguna manera que está creciendo en el Ecuador y que de alguna manera está más reconocido? ¿Sientes que este crecimiento de las rosas puede significar, esta visibilización del mercado de las rosas puede significar un crecimiento de oportunidades para los biotecnólogos? claro, por supuesto, si la industria se fortalece no solamente el área agrícola, no solo el área de insumos, sino otras áreas y la biotecnología, por supuesto. Las variedades que, por ejemplo, se generan por biotecnólogos tienen que ser justamente adaptadas a estas condiciones. Las variedades que se siembran aquí generalmente no sirven para sembrarlas en otras latitudes, o Etiopía, o en África, ¿no es cierto? O en Holanda. Entonces hay que trabajar in situ. Entonces, bueno, la industria, especialmente la floricultura, industria muy fuerte aquí en la sierra, ¿no es cierto? Y emplea mucha gente. Mi primer trabajo fue en una florícola, te estaba comentando antes de la entrevista. Y, y por supuesto, yo he visto desde el nacimiento de la floricultura cómo varias áreas han mejorado. Entonces, esta empresa que me contrató hace mucho tiempo no tenía programas de mejoramiento genético y ahora los tiene. Y claro, contrata biotecnólogos, contrata gente para hacer esto. Pero te digo, son casos limitados, pero hay este nivel. Esperemos que en el futuro, como la industria se vaya fortaleciendo, haya más casos, más industria y más oportunidades para los biotecnólogos. La otra opción, como digo, es emprender. Lo mismo decir, bueno, a ver, qué hay que hacer? Veamos cuánto cuesta, reunámonos con amigos, inversionistas, y de a poco ir creciendo, ir siendo constante y haciendo la investigación y el proceso de desarrollo respectivo. Perfecto. Yo, solo como para cerrar un poco, ¿cuánto tiempo tiene la biotecnología como carrera aquí en el Ecuador, por ejemplo? Porque es nueva, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya lleva alrededor de unos 15 años, por supuesto, pero claro, comparas con carreras de derecho, carreras en la área médica, o sea, esos ya llevan muchos más procesos, muchos más largos, ¿no es cierto? Cerca de 100 años, 120 años aquí en Ecuador. Entonces, sí es una carrera nueva, naciente, eh, tiene muchas expectativas, los estudiantes tienen muchas expectativas, pero hay que saber en lo que se meten. Y claro, son apasionados de la biología, apasionados de la química, les gusta mucho hacer cosas, ¿no es cierto? Desarrollar cosas, tener productos en sus manos. Esa es la carrera. Hay que
como les digo, vuelvo y repito, hay que emprender en esta área para poder ser exitosos aquí en el Ecuador. ¿Qué les aconsejarías a los chicos que quieren estudiar? Es decir, la primera razón por la que estudian es un poco lo que tú me dices. Es decir, porque soy bueno en biología y porque soy bueno en química y efectivamente al conocer un poco más es apasionante. Pero ¿qué consejo les darías antes de entrar? Eh, Vean su perspectiva al final, 5 años. Si quieren realmente trabajar aquí en el Ecuador, trabajar afuera, eh, quieren emprender, quieren, qué es lo que desean, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen? Yo tengo muchos estudiantes de biotecnología que no se dedican a la biotecnología, sino que trabajan en negocios adyacentes o de negocios ni siquiera relacionados, ¿no es cierto? Porque básicamente no encontraron la oportunidad laboral. Entonces, traten de buscar dónde se miran. Si quiero yo, mira, hacer que me contrate una empresa muy grande en esta área, ¿no? Entonces, tengo que irme a Alemania, tal vez, a estudiar para poder, tal vez, ahí encontrar un trabajo y vincularme con una transnacional, etcétera. O quiero ser investigador, investigar esta cosa en una universidad, entonces tengo que seguir mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado y tal vez ahí vincularme a una universidad desde aquí o fuera, etcétera. O quiero emprender, ¿no es cierto? Quiero yo desarrollar esto, yo soy bueno para crear cosas, entonces quiero buscar un financiamiento, ¿no es cierto? Y hacer esto posible. Entonces, miren siempre al futuro, ¿no es cierto? Sé que pensar ahora en biología, en química y en las cosas que les gusta, sí está bien, pero también miren qué es lo que quieren, ¿no es cierto? A futuro, y eso les va a dar el camino a seguir, que es, que es importante también en las decisiones de la vida. No, buenísimo. Cuéntame un poco cómo eras tú de chiquito, es decir, de tus intereses, de tus talentos, porque nosotros les decimos, fíjense también en su perfil personal. O sea, ¿qué te gustaba de chiquito? ¿Qué hacías? ¿Cómo Ujú. llegaste a esto? Sí, bueno, yo siempre he sido curioso, esa es una de las características, me ha gustado investigar, siempre desarmar, armar, siempre hacer las cosas de explotar, o ¿cierto? Las cosas destruir o armar de nuevo, o sea, siempre he sido ese tipo de niño. Mi mamá tenía muchos problemas conmigo en ese sentido, que era muy inquieto y siempre me gustaba hacer esas cosas, ¿no? Mucho me gustaba mezclar cosas. Entonces, mezclemos esto con esto, y claro, a veces resultaba algún ácido y quemaba las mesas y quemaba todo. Entonces, ese tipo de jugar con cosas y experimentar con cosas con tus manos y hacerlo, he sido yo. Luego, ya en la, ya en la parte de la adolescencia, me gustó mucho la parte de trabajar afuera. Entonces sí, no quisiera trabajar en una oficina, no quiero trabajar, yo quiero moverme, quiero no estar en un solo sitio. Entonces eso también ha sido algo de mi perfil y ahora lo continúo haciendo. Les digo a mis estudiantes, no me busquen en la oficina, sino mándenme un WhatsApp porque no sé si estoy aquí en mi oficina o estoy en el laboratorio. Tengo 3 laboratorios y tengo mi laboratorio personal, y salgo mucho al campo para ver qué pasa realmente en la realidad, por bananera, etcétera. Entonces, eso también me gusta, un trabajo dinámico, que no sea solo un solo sitio. Y eso lo he podido cumplir en mi vida profesional. Entonces, creo que estos rasgos de investigar y rasgos también de movilizarme y de ver qué hay, no estar en un solo sitio, es lo que me ha gustado, eh, y veo eso reflejado en mi vida profesional. Ay, te felicito. Muchísimas gracias, Antonio, por este espacio. No te quiero robar más tiempo porque yo sé que tanto en la parte de cátedra dentro de la Universidad San Francisco y con tus 3 laboratorios, pues el tiempo es corto, pero te agradezco un montón en nombre de Connect y todos nuestros chicos este testimonio tan increíble. Ya, gracias, ¿no? Y ojalá les sirva y ojalá con este testimonio, con esta entrevista, puedan decidir bien sobre su carrera. No, sí.